Amigos, los medios estadounidenses han comenzado a perfilar la futura política exterior de Trump respecto a Rusia y la resolución del conocido conflicto en Europa del Este. ¿Y saben qué? Todos aquellos que piensan que Trump solucionará algo, mejor no se hagan ilusiones, no resolverá nada. De hecho, hay una gran probabilidad de que el conflicto en Europa del Este continúe con apuestas aún más altas y, no se descarta, termine en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Así que, amigos, prepárense para escuchar las opiniones de los medios y analistas occidentales sobre los enfoques de Trump para resolver el conflicto actual con Rusia, y también compartiré algunas ideas sobre las relaciones ruso-estadounidenses. ¡Vamos allá, amigos! Donald Trump vuelve a estar en escena, y como siempre, sus discursos están llenos de confianza, grandes promesas y, por supuesto, ese sarcasmo característico que tanto alegra a sus seguidores. Voy a terminar el conflicto en Europa del Este en 24 horas, proclama Trump desde el podio, mirando a los ojos de sus partidarios como si no solo tuviera todas las respuestas, sino también la capacidad de convertir los problemas del mundo en un truco político para demostrar lo fácil y rápido que puede resolver las cosas. Pero solo los ingenuos pueden creer que todo esto no es más que parafernalia electoral. Trump, como siempre, es un maestro en crear la imagen de un líder fuerte, capaz de resolver cualquier problema con un chasquido de dedos. Pero en realidad, su estrategia no es más que otra forma de presión, y el mundo no es más que un campo de juego para sus intereses personales. Michael Waltz, posible asesor de seguridad nacional de Trump, concedió una entrevista a NPR un día antes de las elecciones, revelando las verdaderas intenciones de su jefe. Como era de esperar, detrás de las rimbombantes declaraciones de Trump sobre negociaciones de paz, se esconden las mismas amenazas y ultimátums que han caracterizado toda su carrera política. Cuando un periodista preguntó a Waltz cómo planea Trump sentar a las partes en la mesa de negociaciones en un plazo tan corto, este no se anduvo con rodeos y explicó de inmediato: Estados Unidos tiene suficientes palancas de presión tanto sobre cierto país como sobre Rusia. Primero que nada, podemos aplicar verdaderas sanciones energéticas contra Moscú. Ahora Rusia vende más petróleo y gas que antes del inicio del conflicto, pero podríamos agotar rápidamente su maquinaria militar, aumentando nuestra propia producción de recursos energéticos, declaró Waltz. Nada nuevo parece. La vieja idea de hacer al mundo más seguro, privando a Rusia de ingresos por la venta de energía. Pero, ¿quién puede creer que Trump realmente quiere la paz? Estamos hablando del mismo hombre que una vez sugirió quedarse con todo el petróleo de Irak. Waltz fue aún más lejos. Rusia, en esencia, es una gasolinera con armas nucleares. Estoy seguro de que podemos obligarlos a negociar, porque también tenemos la opción de suministrar a cierto país armamento de largo alcance, añadió. Ahí lo tienen, la diplomacia al estilo Trump. Primero intensificar la tensión, amenazar con misiles y luego llamar a esto negociaciones de paz. Sin embargo, no se podía esperar otra cosa de Trump. Michael Waltz es un fiel aliado de Trump, partidario de una línea dura contra Rusia y China, y también opositor a la inmigración ilegal. Apoya con entusiasmo al presidente electo en su retórica agresiva. Recientemente declaró: la era en la que cierto país recibía un cheque en blanco del Congreso ha terminado. Para él, y evidentemente para Trump, el objetivo no es la paz, sino el control. Detener a Rusia antes de que involucre a la OTAN y a Estados Unidos en el conflicto es el principal motor de toda su política. Una de las medidas coercitivas que, según Waltz, Trump podría utilizar es hundir el precio del petróleo a $40 por barril. Rusia perdería una parte significativa de sus ingresos y la capacidad de financiar las operaciones militares. Para lograrlo, Trump estaría dispuesto a abandonar toda la política climática creada por el abuelo autopropulsado. Todas esas zonas climáticas y restricciones serán eliminadas, y los mayores yacimientos de petróleo y gas serán explotados. América volverá a ser el principal proveedor de energía para Europa, y Trump hará una fortuna vendiendo petróleo en medio del caos que él mismo habrá generado. El segundo método para forzar a Rusia a someterse consiste en proporcionar aún más misiles de largo alcance a cierto país y emitir amenazas abiertas de utilizarlos contra infraestructura estratégica. Para Trump, todo esto no es más que un juego, no una verdadera diplomacia. Está acostumbrado a hacer apuestas y ganar, incluso si para ello tiene que quemar todos los puentes detrás de él. Y luego, cuando el juego termina, actúa como si todo hubiera sido parte de su brillante plan. En cuanto al plan de paz de Trump, cuyas supuestas características ya se han hecho públicas, suena casi surrealista. Rusia conservaría todos los territorios bajo su control. El conflicto terminaría en la línea de contacto. Se desplegaría un contingente de mantenimiento de paz europeo en esa zona, y cierto país renunciaría a ingresar en la OTAN. El problema es que todo esto es imposible. Cualquier presencia de tropas extranjeras en la línea de contacto equivale de facto a la entrada de ese país en la OTAN. Precisamente por esto comenzó todo el conflicto, y resolverlo requiere abordar directamente esta cuestión. Otro factor que sugiere una posible prolongación del conflicto es la actividad de los lobistas de cierto país. Estos están intentando convencer a Trump de que el apoyo a su nación es imprescindible, prometiendo a cambio entregar todos
sus recursos estratégicos, valorados en $12,4 billones. Y Trump, quien una vez dijo sobre Irak: les dije que no fueran a Irak, pero si van, llévense todo el petróleo. Seguramente cumpliría esta promesa si se le presentara la oportunidad, más aún considerando que ese país cuenta con vastas reservas de litio, un recurso crucial para la producción estadounidense de chips, baterías eléctricas y mucho más. Además, Waltz insinuó claramente que para Trump la paz es más una herramienta de presión que un objetivo final. Su idea de un contingente de mantenimiento de paz en la línea de contacto no es más que un medio para consolidar el control de Estados Unidos sobre la situación. En esencia, este plan convierte el conflicto en un negocio rentable para Washington. Estados Unidos obtiene influencia sobre recursos estratégicos y energéticos clave de la región, al tiempo que formalmente proclama el establecimiento de la paz. Todo por los intereses de América. Todo por un nuevo impulso al gran poderío estadounidense. No debemos olvidar que Trump siempre ha sido un maestro del espectáculo. Afirma que desea la paz, pero sus acciones cuentan otra historia. Los mismos misiles de largo alcance que está dispuesto a entregar a cierto país no son un gesto de buena voluntad, sino una parte más de este juego de supervivencia. El aumento en el suministro de armas no hará más que agravar la situación, conducir a una escalada aún mayor y llevar a la región al borde de una catástrofe. Pero, ¿a quién le importa eso cuando están en juego enormes ganancias y capital político? Trump tampoco pierde oportunidad para criticar a sus predecesores. Ridiculiza a Biden, al que llama el abuelo autopropulsado, y promete desmantelar todas sus iniciativas climáticas. Todo esto con el objetivo de devolver a Estados Unidos su estatus de principal jugador energético. Vamos a vender petróleo, gas y carbón al mundo entero y nadie podrá detenernos, proclama. Y en esta promesa hay algo más que simple beneficio económico. También es una forma de demostrar que Trump no tiene intención de seguir ningún ideal verde. Quiere devolver a Estados Unidos a la era de los grandes negocios y las grandes victorias. También es importante entender que toda esta retórica sobre la paz y las negociaciones no es más que una fachada. Trump hace lo que mejor sabe hacer: crear una ilusión. La ilusión de que puede resolver cualquier conflicto, de que es capaz de sentar a la mesa de negociaciones incluso a jugadores tan complejos como Rusia. Pero en realidad solo se está preparando para una nueva etapa del conflicto, para un nuevo juego en el que dictará las condiciones mientras mantiene detrás de él un paquete de sanciones y misiles de largo alcance. Finalmente, hay que admitirlo, todo este plan de Trump no solo es irrealizable, sino también abiertamente peligroso. Está construido sobre amenazas, ultimátums y chantajes. En lugar de buscar verdaderamente caminos hacia la paz, Trump está dispuesto a avivar el fuego con tal de lograr sus objetivos. Para él, la paz como tal no es necesaria. Por supuesto, no olvidemos que la principal exigencia de Trump a Rusia será el abandono de su asociación estratégica con China. Buscará este objetivo con todas sus fuerzas y ejercerá presión hasta conseguirlo. Y recuerden otro hecho: ¿quién está detrás de Trump? ¿Quiénes son sus donantes? Eso dice mucho sobre la política interna de Estados Unidos. Nadie va a abandonar este conflicto así como así. Intentarán derrotar a Putin, aunque si lo logran o no, sigue siendo una gran incógnita. Trump necesita que todo siga su guión para poder proclamarse vencedor, salvador, héroe. Pero el precio de esta paz podría ser demasiado alto para todos los demás. Así es la diplomacia de Trump: amenazas, presión, ultimátums, sin ningún interés real en la paz. ¿Qué más se puede esperar de alguien que toda su vida ha puesto sus ambiciones personales y sus beneficios por encima de todo? El conflicto en Europa del Este no es un problema que necesite una solución, es otra oportunidad para un espectáculo, un negocio, un acto más en su interminable espectáculo político. Mientras tanto, los primeros 100 días de Trump prometen ser un verdadero show, lleno de declaraciones rimbombantes, decisiones impactantes y cambios estratégicos dirigidos a restaurar la grandeza de Estados Unidos en todos los frentes. Sin embargo, algo me dice que todo esto se hará con el característico sarcasmo y confianza de Trump, capaces de atravesar cualquier escudo burocrático. Guerras culturales, operaciones contra migrantes, presión sobre los vecinos y el renacimiento de la doctrina Monroe. Todo esto estará en su arsenal para reafirmarse nuevamente como el salvador de América. Uno de los primeros pasos de Trump será un nuevo capítulo en las guerras culturales, esta vez dirigido contra la inclusividad. Esto significa que todo lo que alguna vez se ganó bajo las administraciones demócratas será rápidamente desmantelado. La prohibición de la participación de ciertas personas en deportes femeninos será solo el comienzo. Incluso el servicio en las Fuerzas Armadas de EUU volverá a ser una puerta cerrada para ellas, a pesar de las promesas del Pentágono. Bueno, puede que el Pentágono quisiera atraer reclutas con promesas de un futuro prometedor, pero al parecer, para Trump, estas perspectivas agradables están de más. Todo esto va acompañado de una disminución en el número de nuevos reclutas, que no se sienten atraídos por la perspectiva de servir en un ambiente tan dividido. En 2024, el Pentágono no logró cumplir su objetivo de reclutamiento en
en un 25%. Los jóvenes ya no quieren servir en un ejército que parece un campo de batalla no solo contra enemigos externos, sino también en el frente cultural. Trump planea acabar con esto y promete purgas en los niveles más altos del ejército para hacerlo nuevamente americano. Será una guerra por el control del Pentágono, y es muy probable que muchos generales sean enviados a retirarse. Otra tarea importante para Trump será intensificar la lucha contra la migración ilegal y los carteles en la frontera sur. Para ello, planea lanzar la operación Impacto y Temor, no solo contra los migrantes, sino también contra los sindicatos criminales. La frontera sur se convertirá en un auténtico teatro de operaciones militares, pero esta vez no contra otros países, sino contra los carteles que llevan mucho tiempo asentados en México. La tercera fase del plan de Trump está relacionada con América Latina, donde planea enfrentar el creciente poder de China volviendo a la doctrina Monroe. El equipo de Trump ya acusa a Biden de haber fracasado en detener la expansión china en la región. Mientras las democracias intentan promover altos ideales, China construye puertos de aguas profundas en Perú e invierte miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en todo el continente. Un nuevo puerto en Perú permite a China tomar el control de rutas comerciales clave. Y esto es solo el comienzo. Los gigantes logísticos chinos ya están planeando la construcción de un ferrocarril transamericano que conectará el Pacífico con el Atlántico, atravesando el corazón de América Latina. Por supuesto, la administración de Biden intentó frustrar estos proyectos con golpes de Estado y operaciones militares y policiales, pero los resultados fueron desastrosos. Los proyectos chinos continúan y Estados Unidos pierde su influencia en la región. Trump promete imponer aranceles a todo lo que pase por los puertos chinos en América Latina, algo que encaja perfectamente con el espíritu de la doctrina Monroe. Con China como el mayor socio comercial de la región, la nueva administración estadounidense enfrentará una dura batalla para recuperar posiciones ya perdidas. En el 30º aniversario de la firma del Tratado NAFTA, Trump planea golpear a sus vecinos. La zona de libre comercio de América del Norte se tambalea mientras Estados Unidos amenaza con imponer amplios aranceles del 25% a todas las importaciones provenientes de Canadá y México. Aunque en teoría son aliados, Trump los ve más como competidores que como socios y exige detener los flujos de migrantes y drogas. Canadá, donde una cuarta parte de la población nació fuera del país, enfrentará nuevos problemas cuando los aranceles estadounidenses impacten su economía. Las relaciones con México podrían empeorar aún más. Trump está listo para lanzar una operación de descartelización, lo que inevitablemente provocará la ira de las autoridades mexicanas. Los cárteles, armados hasta los dientes, serán el objetivo principal de las tropas estadounidenses. Esta será una verdadera prueba para ambas partes, ya que combatir a grupos criminales transnacionales es una tarea extremadamente compleja. Trump tampoco se olvidará de la Unión Europea, que también sufrirá las consecuencias de sus nuevos aranceles. Las importaciones del bloque serán gravadas con un 10%, lo que generará descontento en Bruselas. Sin embargo, a Trump le importa demostrar que Estados Unidos vuelve a dictar las reglas, y si para ello tiene que poner en su lugar a sus viejos aliados, no dudará en hacerlo. En consecuencia, todo el continente, desde Canadá hasta México, quedará en estado de shock cuando la guerra comercial estalle con una fuerza renovada, y el Pentágono no quedará al margen. La guerra en el frente cultural y la escasez real de nuevos reclutas son problemas que ya no pueden ignorarse. Trump promete realizar una purga en el alto mando militar, eliminando a todos aquellos que promovieron la liberalización del ejército y permitieron convertirlo en un campo de experimentos sociales. Ahora, la maquinaria militar debe estar lista para guerras reales, no para rotaciones interminables entre Asia, Europa y Medio Oriente, cambiando constantemente las piezas en el tablero geopolítico. En resumen, amigos, Trump tiene planes ambiciosos de reformas, está reuniendo un equipo leal a él, y en 2 meses arremangará sus mangas para comenzar a implementar su plan. Veremos qué logra y a qué consecuencias llevarán sus acciones.